Vamos a hablar acerca del análisis de los sentidos y significados de exclusión, segregación, integración e inclusión. Mi nombre es Nelson Andrés Tobón Trujillo del Grupo 2. Vámonos al cuadro comparativo. Este cuadro comparativo empezamos con el referente, que es el epistémico, naturaleza, posibilidad, alcance y fundamentos del conocimiento. En la exclusión, simplemente se visualiza a la persona como una jerarquía humana, ¿cierto? El conocimiento es de unos pocos. Se niega la diversidad cognitiva y cultural. En la segregación, parte del saber que reconoce la diferencia, pero se considera riesgo o anomalía que debe ser aislada. Así se considera el estudiante en la segregación. En la integración, simplemente se apoya una epistemología racionalista adaptativa, o sea, se acepta al otro, pero no se hace ningún tipo de ajuste. Mientras que en la inclusión se sustenta en una epistemología crítica, reconoce múltiples formas de conocer, sentir y aprender. O sea, que nos dice que el conocimiento no es único, no es lineal, sino que se construye de una manera colectiva. Desde el referente histórico-cultural, imaginarios, sentidos significativos sociales, en la exclusión representa procesos de marginación histórica, o sea, se discrimina por raza, sexo, se discrimina por origen étnico, ¿sí? O por estrato social. La segregación implica aislamiento físico o simbólico. La educación especial crearon hace unos años institutos de educación especial para separarlos de las aulas regulares. La integración surge en los años 60 y 80 con movimientos de derechos civiles y humanos. Empieza a integrar a los estudiantes con necesidades educativas al aula regular. Y la inclusión surge a finales de los siglos XX y XXI como respuesta a las limitaciones de la integración. Propone una transformación cultural profunda. La diversidad es la parte constitutiva del tejido social educativo, o sea que nos pone con los estudiantes de necesidad educativa de igual a igual, sin ninguna diferencia, tratando de asimilarlos y con el respeto que se merecen, irlos incluyendo dentro de la educación. El referente normativo. La exclusión, la ausencia de políticas o leyes, simplemente es lo que alguien diga y no más. Desde la segregación, lo normativo, las primeras normas fueron centradas en educación especial. eh, Fueron creadas instituciones especiales para atender a los niños con necesidades. Desde la integración, hay una declaración de Salamanca en 1994, base para el tránsito de la educación inclusiva de la Ley 115 del 94 en Colombia. La inclusión, hay una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en la ONU en el 2006 y en el 2015, y aquí en Colombia hay unos decretos que eh, hacen de la educación inclusiva en las aulas regulares, según la educación inclusiva del MEP. Desde el referente curricular, las formas de organización del currículo, en la exclusión, el currículo es homogéneo. Es centrado en los contenidos universales y estándares únicos. No es flexible, es lineal. La segregación, eh, el currículo es diferenciado por tipo de estudiante. Por ejemplo, un estudiante con discapacidad se hacía o se hace un currículo especial diseñado para ellos. Desde la integración, el currículo común con adaptaciones individuales busca integrar a quien considera distinto, eh, pero no es todo lo ideal, todo lo que la educación requiere. Y desde la inclusión, el currículo ya es flexible, promueve aprendizajes significativos construidos de manera participativa. El último referente es el pedagógico, propuestas, modelos y enfoques. Desde la exclusión, la pedagogía tradicional y bancaria,
doy una información para obtener los resultados. Sí, el maestro es transmisor del saber, el estudiante simplemente es un balde que llenamos. Desde la segregación, la pedagogía correctiva o compensatoria, se dan espacios paralelos o apoyos externos. Simplemente hace una cosa buena, te compenso, y si no la haces, entonces te corrijo. ¿Sí? Desde la integración, lo pedagógico es integradora o rehabilitadora. Busca incluir al estudiante en la escuela regular mediante apoyo a ajustes, pero sin transformar el modelo. Allí está la diferencia entre la integración y la inclusión. La pedagogía inclusiva permite integrar a los estudiantes modificando o flexibilizando el modelo, haciendo el aprendizaje cooperativo, una participación democrática y una transformación que es totalmente institucional. Ya no es solamente del docente, del padre de familia o del estudiante, sino que es algo institucional basado en la normatividad. Como conclusiones podemos decir entonces que al analizar estos conceptos nos ayuda a entender que las prácticas educativas no son neutrales, son un reflejo de estructuras históricas, epistemológicas y culturales que han definido quiénes pueden acceder al conocimiento y en qué condiciones. Esto nos quiere decir que a través de la historia hemos pasado por diferentes etapas y la primera etapa de ellas fue la exclusión, ¿sí? La exclusión y la segregación son etapas muy marcadas por una lógica de homogeneización y control donde la diferencia se ve como una amenaza al orden escolar y social. El niño diferente es excluido, es segregado, es separado de los demás, es tratado diferente a los demás. La integración, aunque avanza en el reconocimiento del otro, sigue siendo un proceso adaptativo, ya que incorpora al estudiante diverso sin realizar cambios profundos en los sistemas educativos. Por otro lado, la inclusión surge como un paradigma ético, político y pedagógico que nos invita a replantear la educación desde la perspectiva de la justicia social, el reconocimiento de la diversidad y la equidad. Desde una mirada crítica, la inclusión no debe verse solo como una política o práctica aislada, sino como una cultura educativa que transforma las representaciones sociales sobre la diferencia. Implica reconocer que todos los individuos traen consigo saberes y experiencias. Todos nosotros podemos enseñar y todos nosotros tenemos la capacidad de aprender. La educación inclusiva se convierte en un compromiso para la democratización del conocimiento y la formación de ciudadanos capaces de convivir en pluralidad. Esto es un aspecto fundamental de las ciencias sociales, ya que la pluralidad es aprender a respetar lo que piensa el otro, es aprender a escuchar al otro, es aprender a aceptar que no todos somos iguales. Las propuestas para fortalecer las culturas y prácticas, los modelos didáctico-pedagógicos inclusivos, se destacan las siguientes. La primera propuesta sería promover una pedagogía crítica y participativa que fomente el diálogo. Sin el diálogo y la reflexión, no hay una construcción colectiva del conocimiento. En las ciencias sociales implica abrir el aula a diferentes voces, es darle participación a los estudiantes, ¿sí? Para que podamos tener diferentes interpretaciones dependiendo del contexto de cada estudiante. Diseñar currículos flexibles, contextualizados, es la segunda, capaces de adaptarse a las realidades locales, étnicas y culturales del estudiantado. La enseñanza no puede ser aislada de la vida cotidiana, no puede ser aislada de las problemáticas que vivimos día a día en nuestras sociedades, en nuestra familia, en nuestro barrio, con nuestros amigos. La tercera es incorporar metodologías activas e interactivas, aprendizaje cooperativo, estudio de casos, proyectos comunitarios, debates, mapas sociales que conozcan la diversidad y estilos de ritmos de aprendizaje. Estos estudios de caso, por ejemplo, son fundamentales para que los estudiantes aprendan a tomar decisiones, aprendan a que las decisiones tienen unas consecuencias y que debemos asumir las consecuencias de lo que hacemos.
El cuarto punto es fomentar una cultura escolar inclusiva basada en el respeto, la empatía y la corresponsabilidad, donde toda la comunidad educativa participe en la construcción de entornos equitativos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo tener la capacidad de respetar eh, la diversidad del otro, que tengo que tener empatía, tengo que tener la capacidad de sentir qué puede sentir el otro. El quinto es formarse continuamente como docente. Debemos formarnos como docentes reflexivos, capacitadores, capaces de identificar áreas de aprendizaje y la participación y de proponer soluciones desde la innovación pedagógica del compromiso ético. Debemos tomar herramientas que nos permitan trabajar con los estudiantes con necesidades, traerlos, mirar qué les gusta, investigar más el entorno del niño, investigar más la barrera de aprendizaje que tiene el niño, ponerlo a participar a través de lo que a él le gusta y le llama la atención. Por último, en síntesis, la conclusión educativa en las ciencias sociales trasciende el acceso a la escuela, debe ir más allá. Implica reconfigurar el sentido del acto educativo para formar sujetos críticos, conscientes de la diversidad humana y comprometidos con la transformación social. Los estudiantes deben ser vistos como seres humanos, capaces de pensar, capaces de actuar, capaces de relacionarse. Y por lo tanto, son los encargados de transformar la sociedad. El futuro docente en este horizonte se convierte en un agente de cambio, capaz de construir espacios donde todos los estudiantes, sin distinción, aprendan, dialoguen y participen activamente en la construcción de una sociedad más justa y democrática e incluyente. Como profesores tenemos la responsabilidad de hacer, sin distinción alguna, que los estudiantes aprendan de una manera democrática e incluyente. Muchas gracias.